Tras debutar en la televisión catalana le descubrimos en la serie Hermanas, donde daba vida a Alberto. Pero su gran papel en la pequeña pantalla le llegó gracias a la mítica Aquí no hay quien viva y el personaje de Fernando Navarro. Prometo que el próximo fin de semana vengo a verte, como sea. Cuando los vecinos de Desengaño 21 saltaron a Telecinco, se metió en la piel del infantil Sergio Arias, en La que se avecina. Ya bajamos. Después de pasar por Cuestión de Sexo y regresar temporalmente a Montepinar, interpretó a Omar Vila en la serie diaria La Riera. Hoy Adrià Collado se sube a la máquina del tiempo de Fórmula TV. Vamos a repasar un poquito toda tu trayectoria hasta llegar al presente, donde acabas de estrenar hace nada en México Kilómetro 31-2, la secuela de esta película que hiciste hace ya 7 años. Pues sí, hace 7 años, como tú bien dices, hicimos Kilómetro 31, la primera parte, fue un exitazo total. Fue número 1 en taquilla durante bastante tiempo y de hecho ha quedado como la peli de terror mexicana de más taquilla de la historia, ¿no? Hemos tardado bastantes años, como puedes ver, y ahora hemos estrenado hace cosa de un mes en México la segunda parte. Sí. Pues ahora hablamos un poquito más, pero vamos a remontarnos a muchísimos años atrás, así a el Ministerio del Tiempo, y vamos a hablar de tus orígenes, porque tú empezaste estudiando Geografía e Historia, ¿no? Y Antropología. Sí. Bueno, la verdad es que en esa época hacía muchas cosas al mismo tiempo. Por un lado estudiaba teatro en la Escuela Arancha Tuñón de Barcelona, también estudiaba Historia, la especialidad con Antropología y bueno, la verdad es que una cosa llevó a la otra, finalmente terminé la carrera, pero no me dediqué, obviamente, a la antropología. Al mismo tiempo también hacía de modelo en esa época, aunque parezca mentira. ¿Qué tipo de modelo? Sobre todo hacía anuncios de televisión, también hacía catálogos. La verdad es que me pasé bastantes años trabajando mucho y viajando un poco. Estuve en Milán, estuve en Londres. Lo único que no hacía es pasarela, mido 1,80. Ahora no sé cómo va porque no sigo el tema de la moda muy profundamente, pero en esa época o medías 1,90 o no hacías pasarela. Entonces, bueno, hacía todas estas cosas y como te decía, pues finalmente me dediqué a la interpretación, que es lo que me gustaba. Bueno, trabajaste muchísimo en teatro, pero nosotros en Fórmula TV hablamos de televisión y tus inicios en la pequeña pantalla, si no me equivoco, fueron con Lo Más Plus. Es verdad, sí, había como unos monologuitos que se hacían en Lo Más Plus, dirigidos por uno de los miembros del Tricicla. Y sí, es verdad, hice ahí unos monologuitos, ni me acordaba, fíjate, tío. Y luego en 1998 llegó la serie Hermanas, en pleno auge de la ficción española, una serie extraña que a lo mejor no se entendió en su época, ¿no? Que era una serie de un convento con unas monjas, era un poco el pájaro espino a la española, ¿no? No es tu trama. Bueno, claro, tampoco se tiene que... Es que creo sinceramente que ha habido... Estábamos en esa época donde se hacían series que querían contentar realmente a todo el mundo, ¿no? Todavía sigue pasando muchas veces, ¿no? Y creo que se intentó pues que gustara a todo el mundo, que fuera una serie familiar y creo que funcionó bastante bien, ¿no? Pero creo recordar que solo hicimos una temporada, o sea que la cosa no ¿sí? Yo creo que imagínate qué memoria tenemos. Una muy larga. Una muy larga. Pero sí es verdad, ¿no? Que era en esa época, bueno, la época de Médico de Familia, la época de este tipo de series, ¿no? Pues que intentaban que la gente, que a toda la familia le gustara, ¿no? Fue una experiencia bastante increíble y bueno, fue mi primera serie así, digamos, en Madrid grande, ¿no? Y aparte, disculpa, con unas actrices fantásticas, ¿no? Bueno, había ahí lo mejor de cada casa. Estuviste con Amparo Valle, que falleció hace un mes aproximadamente. Efectivamente, sí. Y en aquella época estaba un poco muy diferenciado, un poco no, muchísimo, actores de cine, actores de teatro, actores de televisión. ¿Vivías un poquito ese estigma de es que soy actor de tele y luego me ponen más problemas para el cine o para el teatro? A ver, yo personalmente nunca he tenido esa sensación, pero sí es verdad, me acuerdo en esa época que de repente cuando te ofrecían televisión te lo pensabas 2 veces, ¿no? Había la sensación de que si hacías televisión nunca más te llamarían para hacer cine. Y mira cómo estamos ahora, ¿no? Han pasado los años, las décadas, y hay actores increíbles de talla internacional pues que están haciendo televisión y muy bien, ¿no? Y de hecho tanto HBO como Netflix como otras plataformas están haciendo series de una calidad cinematográfica y nos matamos todos por estar en este tipo de series, ¿no? O sea, mira cómo ha cambiado el mundo.
Actualmente estamos también en una época de sobredosis nostálgica, vivimos en la era de la nostalgia, se están recuperando viejos formatos, estamos asistiendo a compañeros el reencuentro, un paso adelante el reencuentro. ¿Tú harías un Hermanas el reencuentro, 20 años después? No lo sé, no creo. No, estos reencuentros son de series que han tenido, que han marcado una época, ¿no? Y estas series de las que hablas, evidentemente, marcaron una época, ¿no? No lo sé, no creo. Y también por aquella época, unos años antes, trabajaste con Madonna. Eso, de hecho, fue prácticamente mi primer trabajo. Yo estaba empezando en Barcelona. En un principio, la película de la que hablas es Evita. En un principio se tenía que filmar Evita en Barcelona, parte de la película. Entonces, Alan Parker, a través de una directora de casting catalana, pues hizo un casting para ver qué actor español pues podía formar parte del elenco, ¿no? Ahí quedó mi prueba. Finalmente no se rodó en Barcelona, pero bueno, me cogieron para hacer este personaje chiquitito que empieza al principio de la película. Me fui a Londres, rodé con fiebre. Yo no sé si eran los nervios o qué. Fue una experiencia bonita, sobre todo porque era el principio de todo de mi carrera y de repente conoces a Madonna y bueno, sí, fue... Sí, no, Banderas no lo conocí, no coincidí con él, pero fue una experiencia bien bonita, la verdad. Y tras muchos proyectos cinematográficos, teatrales, llega en 2003 uno de los grandes proyectos por el que el gran público te recuerda, que es Aquí no hay quien viva, con ese personaje de Fernando Navarro. ¿Cómo llegas hasta ahí? ¿Cómo llego? Pues yo estoy en Ibiza con unos amigos y me llama mi representante en ese momento, que era Josep Uriach, y me dice, oye, hay una serie que está preparando José Luis Moreno y Alberto y Laura Caballero, están... Y me llaman y me dicen, oye, ¿estás interesado en formar parte de esta aventura? Claro, yo no... En ese momento José Luis Moreno no había hecho nada de... Ya vas a noche de fiesta, ¿no? Sí, claro, y de repente dices, hostia, pues no sé, me parece algo interesante, algo nuevo. Me mandaron el guión, vi que el personaje era un bombón, era maravilloso, me hablaron de que Luis Merlo estaba ahí y me pareció una idea cojonuda, ¿no? Hacer de pareja con Luis Merlo y además... Un tipo de personaje que hasta la fecha no se había tratado mucho, ¿no? La homosexualidad en la tele. Y me parecía muy interesante el punto de vista, ya que mi personaje no era el típico gay amanerado, sino que creo que era un muy buen contrapunto con el personaje de Luis Merlo, ¿no? Y creo que hicimos un buen tándem. ¿Y desde el principio supiste que tu personaje, siempre estuviste claro para el personaje de Fernando? Porque hay algunos que un poco los tantearon para varios, o en un principio iban a ser uno y cambiaron. En mi caso creo que siempre fue Fernando. Vamos, a mí me llegó de esta manera. Y nada, de hecho, no recuerdo cuánto tiempo pasó, pero desde que estaba en Ibiza me lo propusieron a empezar a grabar, fue muy, muy rápido, realmente, ¿no? Y la verdad es que uno cuando entra en una serie nunca sabe si la cosa va a funcionar o si... El otro día salía en eso que sale en Twitter, ¿no? Hoy se cumplen tantos años del máximo histórico de Aquí no hay quien viva y ponía que era un 43% de share, ¿no? Y al cabo de los años uno se da cuenta de lo que fue, de la barbaridad de esa serie que conectó con el público. Y enlazando con lo que hablaba antes de Hermanas, ¿no? Era también para el gran público, pero tenía un punto de mordacidad y tenía putería, era una serie con mucha mala hostia. Y yo creo que eso es lo que enganchó también al público. Y en el momento de más éxito, coges al final de la primera temporada y dices, y me voy a rodar Kilómetro 31, la primera parte, que aquí está todo enlazado. Locuras de juventud. O sea, me fui a hacer una película en Ibiza con unos amigos, producida por nosotros mismos. No sé, quizá también enlazando con lo que hablábamos antes del cine, la televisión, que si hacías mucha televisión luego no hacías cine. Me dio por aquí. Supongo que ahora no lo haría, ¿no? Pero en ese momento... No sé, tenía necesidad de contar de que contáramos otras cosas, ¿no? Y en esta peli Aislados, que era una película muy pequeña, hecha con amigos, pero es como que estábamos formando parte de todo el proceso, ¿no? De producción, éramos 6 personas de equipo, ¿no? Entonces, pero bueno, por suerte me llamaron al cabo de nada para volver, cosa que agradezco. Porque si no hubiera sido duro viendo cómo evolucionó la serie y el éxito que tuvo, ¿no? Entonces, todo salió como tenía que salir.
Hablando un poquito con todos tus compañeros, incluso con Laura, con Alberto Caballero, Luis Merlo, por ejemplo, lo decía, que aquella época le recuerda con muchísimo cariño, porque Mauri es un personaje que para él es de los que más le ha marcado en su trayectoria, pero que también fue un infierno, que aquello era un infierno, el modo de rodaje, el modo de trabajar, la presión. Se trabajaban bastantes horas. Lo que pasa que en el caso de mi personaje y el de Luis, ¿no? Eran personas... Luis hacía mucho teatro, entonces había una cosa buena y es que en nuestras tramas, muchas veces teníamos como tramas aparte, se grababan unos días concretos, entonces eso permitía tener un poquito más de tiempo el resto de la semana, pero sí es cierto que íbamos a toda hostia, pero estaba bien también, había como que no había tiempo de pensar, ¿no? Es como que te enfrentabas al texto directamente y lo hacías, pero había muy buen rollo y las cosas siempre salían. Si hubo épocas, no sé si ya más adelante, como tipo la tercera o la cuarta temporada, sí que había días un día me acuerdo que un final de temporada que se tenía que terminar el capítulo y fueron 24 horas de rodaje. Fue un poco una locura. Lo que pasa es que con el paso del tiempo yo me quedo con las cosas buenas, ¿no? Y uno piensa en lo bien que se lo ha pasado, lo que ha supuesto para uno mismo, ¿no? En su carrera y bueno, y sobre todo lo que disfruté rodando esa serie, ¿no? Bueno, mira, Loles León también tuvo un montón de problemas y ahora está ahí. Ha vuelto, ¿no? Qué bueno. Y tras el final de Aquí no hay quien viva, la serie saltó a Telecinco con un cambio. ¿Cómo viviste ese proceso que fue un poco ambiguo para muchos actores? Porque algunos compañeros nos contaban que ellos en un principio, cuando se lo propuso la productora y tal, pensaban que iba a ser con los mismos personajes, que se mudaban a otro edificio, otra comunidad, lo que fuese, pero manteniendo a todos los personajes, las tramas de Aquí no hay quien viva. ¿Tú cómo viviste ese proceso un poco desconcertante? Pues eso pensábamos todos, ¿no? De repente nos cambiamos de cadena, pero van a seguir los mismos personajes. Yo lo viví un poco desde la distancia, es decir, yo me enteraba de lo que me contaba Laura y Alberto Caballero, ¿no? Sí fue como algo raro y fue un cambio muy, muy brusco y muy rápido, pero esta gente tiene mucha capacidad y en nada cambiaron la serie, manteniendo yo creo la base, ¿no? Tenían muchos elementos parecidos, pero se le dio una vuelta y la prueba es que después de tantos años en la que se avecina sigue triunfando, ¿no? Y sigue gustando a la gente. Le costó un poquito arrancar. Las primeras temporadas estuvo ahí al límite de la cancelación varias veces y tal, pero a partir de la tercera un poco empezó a encaminarse y funcionó muy bien. ¿Por qué decidiste tú en ese momento abandonar la serie? No, tampoco fue una decisión mía, ¿no? En ese momento me salió Cuestión de sexo, una serie con Willy Toledo, con Pilar Castro, y como se estaba demorando mucho entre la segunda y la tercera temporada, me salió esta serie, hablé con Alberto, oye, tiro para adelante, sí, tal. Quiero decir que fue una cosa como que salió de forma natural. Así son las vidas, ¿no? De repente tienes un tiempo en el que estás trabajando en un personaje, te aparece otra oportunidad y te lanzas, o sea, tampoco, no hay más. ¿Te arrepentiste en algún momento de haberte ido de la que se avecina? No. El arrepentimiento no entra dentro de esto, no, porque las vidas van hacia un lugar y hacia otro y vamos, ningún problema. Al final la carrera es una cosa de muchos años, ¿no? Y a lo mejor si no hubiera salido de la que se avecina, pues no hubieran salido otras cosas, no me habría ido pues igual a México a hacer películas, o quiero decir que las carreras de los actores son así, una cosa te lleva a la otra y está bien, es divertido. Bueno, luego en la sexta temporada creo que volviste de nuevo otra vez con el personaje de Sergio Arias y te volviste a ir. Sí, fue un poco una casualidad, coincidimos con Vanessa en un catálogo solidario y entonces hablando dijo, oye, y si quieres hablo con Alberto para ver si regresas. Entonces quedamos, hicimos una comida y quedamos pues que estaría unos cuantos capítulos en esa temporada y una vez terminados esos capítulos pues ya está, me fui a otras cosas. ¿Te hubieses quedado? Pues no, supongo que no, yo qué sé. O sea, si cuando te ofrecen las cosas y te dicen, oye, ¿quieres continuar? Pues entonces te lo planteas. Si no, pues te buscas la vida y te vas a hacer otras cosas, vamos. Bueno, pues hablando de Vanessa Romero, nos ha mandado una pregunta para ti que queremos que veas. Adrià Collado, ¿qué es lo que más echas de menos de la que se avecina? No de Aquí no hay quien viva, de la que se avecina.
Pues echo de menos nuestras charlas. Era una buena confidente, Vanessa. Hicimos buenas migas, una tía con cabeza y muy simpática. Y la verdad es que creo que nos caímos bien y teníamos charlas entre toma y toma bien interesantes. Es una tipa bien interesante. Y la gran pregunta que todos los seguidores de La que se avecina se hacen, ahora que está volviendo tantísima gente, ¿volverías de nuevo? ¿Hay un reencuentro con Luis Merlo en Montepinar? A mí no me han dicho nada, no creo. ¿Pero estarías dispuesto? Estoy en otras cosas ahora, no lo sé. No, es un no. ¿Qué preguntitas hacéis siempre? Yo qué sé. Ahora tengo cositas fuera, me tengo que ir una temporadita a México otra vez, tengo cositas por ahí. Eso es un no. Yo qué sé. Que me llamen y hablamos y vamos a ver. No lo sé. Después de La que se avecina te hemos visto también en televisión en La Riera, en TV3, que ahora se va a cerrar ya el personaje, ¿no? Sí, he estado 2 años y pico interpretando a Omar en esta serie en La Riera. Me quedan algunas sesioncitas como para despedir al personaje. Y ha sido interesante, hacía muchos años que no trabajaba en casa en Barcelona y ha estado bien, me lo he pasado muy bien, pero también creo que ya es momento de acabar con el personaje. Yo creo que cada personaje tiene su vida y a mí personalmente me gusta bastante ir cambiando, ir probando distintas cosas, hacer cine y televisión e ir cambiando. ¿Qué es más duro, el rodaje de la tercera temporada de Aquí no hay quien viva o el rodaje de una serie diaria? Es que depende del día. En el caso de La Riera es una serie que está muy bien producida y está todo bastante armado. Te dan los guiones 2 semanas antes, tienes bastante tiempo para estudiar. Sí que es cierto que hay veces que tu personaje tiene más peso, ¿no? Y entonces tienes que estudiar muchísimo. Pero al estar todo tan bien producido, tan bien programado, te puedes tú, si eres un poco ordenado como actor, pues te lo puedes montar bien para no ir de puto culo. Bueno, pues vamos a hablar ahora ya de la actualidad. Se ha estrenado hace unas semanas Kilómetro 31, segunda parte, la película de Rigoberto Castañeda, donde interpretas a Nuño Alcázar. Cuéntanos un poquito qué nos espera. ¿Vamos a pasar mucho miedo con esta segunda parte? Eso espero. A ver, esta película, como has dicho, es la segunda parte de una peli que hicimos hace 7 años. La peli empieza justo donde terminó la primera. La primera era como una versión del mito de La Llorona. Entonces, en esta segunda parte sigue un poquito la misma línea. Lo que pasa es que en esta segunda parte, en lugar de ser terror puro, la primera era puro terror, en esta pues se intenta también hacer algo como de film noir, ¿no? Es un poco como, es una película más de investigadores, donde se investiga un caso de unas desapariciones de unos niños que están cerca del río Miscoac, que es el río que atraviesa DF, un antiguo río que corría por ahí. Y bueno, tendrán que ir en búsqueda de un monstruo que viene a verme. Que viene a verte, exactamente. No, que está secuestrando a niños. Y entonces yo tengo mi parte de la historia ahí. Pero es una película ambiciosa, con bastantes efectos especiales, que creo que Rigoberto Castañeda, el director, pues ha conseguido transmitir ese terror que decía, pero también tiene más pausas. Es una película que espero que a la gente del público español, cuando se estrene, pues que le guste. ¿Qué recorrido va a tener ahora la película? No lo sé. La intención, primero, se ha estrenado en México, como dices. Se estrenó con 1.500 copias, o sea, una barbaridad. Creo que el siguiente paso es estrenarla en Estados Unidos y luego en Europa no sé cuándo llegará. ¿Cuáles son los próximos proyectos de Adrià Collado? Próximos proyectos. Tengo posiblemente en primavera, lo que pasa es que todavía no está cerrada del todo, una película con el mismo director de Kilómetro, que será otra película de terror, en este caso de vampiros. Vampiros mezclado con narcos, o sea, puede ser bastante interesante, sí. Luego también estamos trabajando en un proyecto con David Marqués, el director del que te he hablado antes de Aislados y Desechos, pues estamos trabajando en una película que se llamará Gratis. Será una película pequeña, producida seguramente por nosotros mismos. Estamos buscando financiación, estamos arrancando el proyecto. Cerrará la trilogía, ¿no? Un poco. Sí, la intención es esta. Y estaría bien intentar hacerla sobre verano. Entonces, estos dos proyectos son los más inmediatos.
Y bueno, viendo aquí en Madrid también, haciendo pruebas, haciendo reuniones y para ver si puedo regresar a Madrid. ¿Algún proyecto en televisión en mente? De momento no hay nada. Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde te gustaría estar en televisión? De las series que tenemos actualmente, ya sea en España, en plataformas de pago tipo Netflix, que ahora también pues, se producen ficciones para España, o hay actores españoles. Javier Cámara ahora ha fichado por Narcos. ¿En cuál te gustaría estar a ti? Pues mira, yo este verano he visto una serie que en este caso es de HBO, que se llama The Night Of. Me pareció maravillosa. Este es el tipo de cine que me gustaría hacer, porque es una serie totalmente cinematográfica. Ese tipo de... The Night Of me parece una serie... Bueno, Black Mirror, este tipo de series me apasionan. A diferencia de la época de Hermanas, es que ahora de verdad sí que ya no existe diferencia entre cine y cierta televisión. Sí, tengo la impresión que la mejor televisión ha cogido mucho del cine, ¿no? Y cierto cine ha cogido bastante de la televisión, ¿no? Yo creo que se está como nivelando, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Adrià. Muchísima suerte con los nuevos proyectos y todo el mundo a ver Kilómetro 31, segunda parte, cuando llegue a España. Muchas gracias. Gracias.